Es un momento muy importante en el que yo, bajo mis orígenes de la Ribera de Duero, nacida en Roa, como bastantes de vosotros sabéis, he querido, con el mundo de las antigüedades y de mi profesión, que es la gemología, pues unir un poco todo lo que ha contribuido a hacer de este trabajo una pasión. Entonces, hoy Leticia Arbeteta, como amiga y directora del museo que ha sido del Ejército, la Fundación Lázaro Galdiano, investigadora y la máxima autoridad que hay en España en joyería, nos va a ilustrar un poco para relacionar lo que hoy hemos expuesto en las vitrinas y en la tienda. Entonces, ella es Leticia Arbeteta Mira. Muchas gracias. Bienvenidos a este maridaje de la historia del vino, las joyas y el vino. Y bueno, se trata de hacer un paseo un poquito divertido de tarde mientras tomamos una copa y contar algunas curiosidades relacionadas con el tema que hemos propuesto. El tema del racimo, de pronto nos está hablando de un producto nuevo que se va a extender por Egipto, que se va a extender por Chipre, que va a alcanzar Grecia, que va a pasar de Grecia a Roma, se va a extender a nuestros países, todas las orillas del Mediterráneo, y que va, además de ser un producto alimenticio, va a estar rodeado de toda una cultura, va a estar rodeado incluso de toda una filosofía, hasta que llega a plantear el tema de la vida presente y de la vida del más allá, como veremos. No es solamente un licor más o menos exquisito, más o menos estupendo, sino que es toda una forma de vivir. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, un vaso para tomar vino, pero tomar vino durante una ceremonia, es el ritón, y esto da idea, del mundo aqueménida, nos da idea de también el trabajo de los orfebres por interpretar la belleza de los símbolos asociados al vino. Y estamos viendo la pared de una tumba pintada del Antiguo Egipto, que consiste básicamente, como hoy en día, en prensar la uva en el lagar, recoge primero vendimiar, después de guardar el vino con distintas modalidades de conservación, de almacenamiento, etcétera, para obtener caldos de distintos sabores. El vino además servía de punto de contacto. Normalmente en las sociedades masculinas, como la griega, pues estaba reservado ese contacto social a los hombres, eran reuniones solo de hombres, entre ellas los famosos simposia, y entendemos también que, bueno, que las mujeres no fueron ajenas al mundo del vino, puesto que alcanzó a la mismísima mitología. Los dioses siempre están libando, o bien liban la ambrosía, o bien liban cualquier licor espirituoso del vino, etc. Entonces, bueno, esta es la tasa Farnese, que la estamos viendo en un fragmento. También son protagonistas, como decía, aquí tenemos el famoso cuadro de Rembrandt que representa a Artemisa cuando en la copa de vino que tiene disuelve las cenizas de su esposo Mausolo para que él viva en ella eternamente. O, por ejemplo, más famoso todavía, es la historia del desprecio que hizo a las riquezas Cleopatra ante Marco Antonio cuando hizo traer una copa de vino y disolvió una valiosísima perla y se la bebió. Era un acto político, pero también estaba relacionado con el vino. Incluso hasta la bajada al Hades se celebra con vino. Y los propios dioses y los héroes de la antigüedad se relacionan con el vino. Este barro griego maravilloso lo representa el viaje de Ulises Odiseo en medio de lo que Homero llama el mar vinoso, el mar color de vino. Y ni los propios dioses desdeñaron ser coperos, porque, por ejemplo, aquí tenemos a Hebe, que era hija de Zeus y de Hera, que era la que servía el ambrosía a los dioses, que era lo que les mantenía inmortales y jóvenes. Y, por supuesto, también los mortales alcanzan un destino conjuntamente con los dioses. Este es el joven príncipe Ganímedes, que está dando de beber al rey supremo de los dioses, Zeus, bajo la forma lunárida. Sin embargo, todos asociamos el vino con Baco, que en griego se llamaba Dionisos. Baco es un ser dual, representa el mundo de la vida y el mundo del más allá. Baco es un ser que, como el vino, tiene dos caras, una buena y una perversa.
tiene un control, hay una raya que no se pisa, si se pasa se producen problemas y si no se pasa podemos disfrutar. Baco se le representa como joven, porque siempre es eternamente joven, porque el vino da fuerza siempre. Se le representa desnudo, porque todas las verdades quedarán un día al descubierto, y sin embargo va en su carro triunfal acompañado de leopardos, porque los leopardos y los tigres se suponía que eran los felinos más feroces, y el vino tiene una fuerza salvaje dentro de él que puede desatarse. Esos leopardos ya veremos cómo los interpreta la joyería, o los tigres también. Aquí vemos, por ejemplo, su alegre cortejo con los niños. Los niños son, porque el vino hace como a las personas como niños, hace olvidar los complejos, desinhibe y de alguna forma vuelves a la infancia. Y también están las bacantes, que bueno, era el aspecto sexual del vino, que al perder un poco todos esos complejos, pues era más fácil el contacto en un mundo donde no estaba tan bien visto el contacto. Quizá eso explique el tema de las bacantes, que están en el cortejo de Baco, quizá eso explique que la joyería femenina a lo largo del tiempo ha sido un poco pródiga en el tema de los temas del vino más usuales, aparte de los racimos como puede ser la parra, los temas báquicos, etc. Luego hay una serie de elementos que no vamos a entrar en ellos porque estamos hoy pues dando una pequeña visión general, pero no podemos olvidarnos de otros acompañantes, como en el cuadro de Cornelio de Vos, por ejemplo los sátiros. Los sátiros también van desnudos, como todos, pero en la desnudez, insisto, simbólica, no es tan total como podría ser el hecho físico que hoy nos imaginamos una persona desnuda. Este es Sileno, que es uno de los más importantes acompañantes de Baco. Y está desnudo y es claro porque a él no le da la luz del sol. Entonces cuando Sileno se descubre por los efectos del vino que dejan a todo hombre descubierto. Y fíjense que siempre está presente la naturaleza, no están dentro de un edificio, sino que están en unión con la naturaleza. Eso también hace y remite a la idea de que hay un fondo en el más allá, hay un fondo en las fuerzas naturales, que el ultramundo, el inframundo, está presente en el mundo del vino. Aquí tenemos, por ejemplo, unas joyas que representan a esos niños báquicos, los angelotes que danzan felices. O, por ejemplo, la idea de que Baco repartía a todos los animales, especialmente a los pájaros, que también se emborrachaban y, según la leyenda, les salían plumas de brillantes colores, menos a uno. Y además, había transgresores también, porque las cabras se dedicaban a mordisquear las hojas de las parras y de las cepas. Y entonces Baco permite que las cabras sean sacrificadas en su honor. Aquí vemos el león, el felino báquico, cómo está devorando la cabra, que precisamente es una idea de que la cabra puede ser sacrificada. Significa que todo aquel que hace daño al vino debe morir. Y este es otro de los que hacen daño al vino, pero por otra razón. Este maravilloso pinjante del siglo XVI, que está en un convento de clausura español en Andalucía, nos ilustra, es un búho, representa, como ustedes saben, a Minerva, la sabiduría, y es la única ave que es inmune al vino. Es más, procura atrapar a los hombres, darle a probar sus huevos, y entonces en el momento en que prueban sus huevos ya no pueden beber vino, ya no sienten los efectos del vino, porque los ha convertido a otro tipo de, digamos, de sabiduría, que sería la abstinencia del vino. Pero bueno, en cualquier caso es un mundo triste el de la lechuza, porque es un mundo nocturno y la gente no le hacía caso. Aquí vemos también cómo los efectos del vino pueden ser diversos. Baco, joven niño, con sus pámpanos, está bebiendo sin tino, está orinando al mismo tiempo y casi que hace como un surtidor paralelo al chorro de vino que sale de la barrica. Pero la verdad es que cuando se excede uno en el vino, la realidad se distorsiona y se ven cosas raras. Bueno, este es un montaje de Dalí bien conocido, ¿no?, en el que la calavera, como vemos, está formada por personas y se cae en una falsa perfección de la realidad. Eso en las culturas antiguas podía ser mágico y, por tanto, rodeó al mundo del vino de un halo mágico.
esa fuerza del vino, por ejemplo, presentada en las panteras, las famosas panteras de Cartier, que son las joyas, digamos, más conocidas con esa temática. Y también tenemos que el vino, según nos dicen los clásicos, alegra el corazón y que Venus funciona muy poco si faltan el vino y Ceres, es decir, si falta el pan y el vino. Entonces, bueno, aquí vemos en un mosaico antiguo romano y en esta de la escuela de Praga de comienzos del siglo XVII, como la sensualidad siempre está abierta a la presencia también de los alimentos, y por ello en las bodas se celebra con vino, y por ello en todos los momentos alegres de la humanidad se celebra con vino. El esmalte es de Petitot, francés, del siglo XVII, y vemos también cómo el sátiro siempre lleva y está asociado a la parra, a las uvas, pero cuidado porque no solamente se asocian la parra, las uvas y los racimos a Baco, sino que también están asociadas las espigas, por ejemplo, que es menos conocido. O la hiedra, porque el mirto y la hiedra son la inmortalidad, y como Baco siempre joven es inmortal y está coronado por plantas imperecederas de hoja perenne. Aquí vemos, por ejemplo, un collar antiguo del siglo XIX con la representación de la hiedra. Y también tenemos que decir que, como no, en la pintura es el Panteón Real de San Isidoro, en el calendario agrícola románico aparece el mes de octubre, representado por los trabajos, en septiembre, representado por los trabajos de recolección de la viña. Pero esto ya viene del mundo romano, cuando se van fijando los símbolos agrarios en el calendario del año. Y aquí tenemos un cuadro de Arcimboldo que representa los frutos de la tierra, en los que por supuesto no pueden faltar en su corona las uvas doradas y verdes. Y aquí tenemos otra hermosa joya del Museo de Giargenti. Es una joya capricho que nos representa a Baco feliz, es grueso porque es feliz, está bien alimentado en una época donde no todo el mundo tenía la garantía de poder dejar de probar el hambre, y las maravillosas uvas y racimos hechos, y la parra toda de hojas de oro esmaltado, pues nos dan imagen, y su pequeña copa de ágata nos dan imagen de esa alegría de vivir, que representa en definitiva el triunfo del vino. En los temas báquicos, aunque sean simplemente todos estos vegetales relacionados con el mundo de Baco, de su ambiente, aparecen a menudo como temas decorativos sin más, que muchas veces se desconoce el origen, pero como son bonitos, incluso pues llegan a llamar zarcillos a las joyas que imitan los brotes de la parra, por ejemplo, porque están como enredadas, ¿no? Aquí vemos este curioso dibujo, representa a un mango para sujetar un ramillete de flores que llevaban las damas en Baviera, y está hecho hacia 1550 en el álbum de Jacobo Mores, precisamente de las joyas de los duques de Baviera. O por ejemplo, que es de Boucheron, sí, es una hoja de parra con diamantes y con oro, ya en 1890, que es un momento en que ya como que se ha olvidado esa especie de tabú que existía sobre el mundo de la vid para la mujer, y empiezan a sacarse una serie de temas por lo decorativos que son. Obviamente es muy esbelto este diseño, y nos enseña pues esa validez plástica que tiene el mundo de lo vegetal, en este caso esta rama. O por ejemplo Euré dice algo así como: bien, he llegado bien, lo he logrado, rodeado también del mundo báquico, simbolizado por la parra y los racimos, en esta joya tipo neoetrusca, neogriega. Sin embargo, hay joyas originales, por ejemplo, también pertenece a Florencia, es parte de un relicario, y vemos aquí en el siglo XIV cómo se representaba una parra con sus uvas, que seguramente habría algún prendedor que no conocemos que podría ser igual, o esto que parece tan moderno y sin embargo es del famoso Cheapside, que es un hallazgo arqueológico de joyas de la época de Isabel I de Inglaterra, y vemos que estos pendientes podrían ser como de ahora mismo realmente, ¿no? Y ya vemos esa tendencia a intentar imitar el color de las uvas con el color de las piedras, que es de lo que luego vamos a hablar, y precisamente se corresponde con lo que Consuelo ha preparado para ustedes.
El racimo, como no, pasa a nuestro arte popular, y yo creo que de todos los pendientes numerosísimos que tocan el tema del racimo, los más famosos son los de raïm, que dicen los valencianos que son los propios de sus aderezos del siglo XVIII y que son las versiones españolas, digamos, de un producto muy mediterráneo. También en Nápoles, en el siglo XIX, se hacen numerosas joyas con coral, sobre todo en torno del Greco, se hacían incluso aderezos enteros y se solían poner muchos frutos, entre los que no podían faltar los racimos. Aquí este jovencito durmiendo se apoya en varios de los racimos. Y como no, tenemos el leitmotiv de esta pequeña charla y encuentro, donde precisamente los granates nos están enseñando el tono o sugiriendo el tono de una de las modalidades de los vinos tintos. Aquí tenemos una bonita imagen modernista de Lucien Fallis, son hacia 1890 aproximadamente, y vemos la mujer con los racimos. Ya se ha desinhibido, como decía antes, de ese tabú, y ya se corresponden con el mundo pues, de la haute joaillerie, de la pedrería, que por ejemplo, si no tiene color, al menos está recuperando esa forma, digamos, troncopiramidal invertida, con las hojas alrededor, y bueno, pues donde ya tenemos otro tipo de lenguajes que también buscan lo plástico, como podría ser la combinación de las distintas piedras, en este caso rubíes, con diamantes. O incluso, pues ya más cerrado, más años 50, sería la combinación fría, pero que también evoca ese mundo, pero como si fuera un negativo fotográfico, casi diría yo. Y vamos a ver que acabamos esta exposición sobre las joyerías, las pequeñas joyerías, antes de pasar a otros temas, pues con algo irónico, porque la verdad es que las uvas no están para cualquiera. La zorra era muy lista y decidió que las uvas no eran para ella, y entonces se dio la vuelta, pero ustedes las tienen al alcance de la mano. Bueno, pues ya que hablamos de las uvas y de los racimos y de las parras, diremos que también son símbolo de la abundancia, de la prosperidad, de la tierra prometida, de las esperanzas nuestras. Aquí en esta pieza de Fallis estamos viendo a Josué y Caleb, que vuelven por orden de Josué después de explorar la tierra prometida, y vuelven precisamente representándola con un gran racimo de tanto peso que tenían que llevarlo los dos arrastrando. Así está narrado en la Biblia. Y pasamos entonces al mundo de lo religioso cristiano, donde el vino cobra una importancia grandísima, en el mundo judío también, y los cristianos, como herederos del mundo judío, incorporan, y además por razones ya propias de la historia sagrada cristiana, el vino a toda la religión cristiana. Precisamente el primer milagro de Jesús es el milagro de las bodas de Caná. ¿En qué consiste el milagro de las bodas de Caná? Que el vino se acaba y que de agua estamos sacando un vino superior a todos los vinos que han probado los invitados, con lo cual estamos dándole un toque, digamos, de distinción a ese vino. Es el vino de una calidad mucho mayor que la otra. Pero, sin embargo, sin duda para el cristiano el mayor digamos, mérito que puede tener el vino es que representa, esta fotografía es diminuta pero muy interesante, es de un tapiz del Vaticano, no he podido conseguir otra, y representa al propio Cristo, que está en un lagar y que va a ser pensado como un racimo porque su sangre es la salvación del pueblo cristiano. Todo ello genera una serie grandísima de obras de arte, de representaciones simbólicas, etc. Aquí tenemos al Cristo de la preciosa sangre en una versión popular peruana de un tema que da la vuelta a toda Europa, y que vemos como la sangre de Jesucristo que emana de sus heridas es recogida en cálices, que los cálices en definitiva son copas para contener el vino. Y incluso vemos esta en Jadilla, en Murcia, y es el Señor de la preciosa sangre, y vemos como la idea es la misma. Cristo, además, con el peso de la cruz, está pisando las uvas del lagar, que lo vemos como tiene las manos los pies adelantados, y como está pisando las uvas aunque están simplemente presentadas en plano. Pero también hay muchas leyendas. Esta es una miniatura que representa cómo el Santo Grial se aparece ante los caballeros de la mesa redonda. Las leyendas artúricas del entorno del Santo Grial hicieron creer que aún se conservaba sobre la tierra, de alguna forma y escondido en algún lugar, el cáliz que Jesucristo usaría en la última cena, donde realmente se produce por primera vez el milagro de la transubstanciación.
En esta cena de Juan de Juanes vemos cómo, bueno, aparte de las maravillosas platerías, la garrafa de vino puesta sobre la mesa, el salero, vemos cómo tiene Jesucristo el cáliz donde va a impartir la bendición de esta es mi sangre, etc. Entonces este cáliz que ha pintado Juan de Juanes se identifica, y lo vemos aquí mejor, con el Santo Grial de Valencia. Tengan ustedes en cuenta una cosa, el Santo Grial de Valencia, toda esta montura de piedras preciosas, de perlas, etcétera, y de oro esmaltado, a mi juicio es del siglo XIV, pero sin embargo las dos copas son romanas, son helenistas, bueno, pues de ágata que se llamaba Sardónices, una vez agotada, y evidentemente son muy antiguas, mucho más que el famoso cáliz de Irlanda. Entonces tiene una tradición muy amplia, está muy bien documentado, procede de los reyes de Aragón, pasó por San Juan de la Peña, llegó a la Catedral de Valencia y bueno, pues aparte de su valor tradicional y legendario, es una pieza histórica de primera magnitud. El cáliz, como elemento de la misa, ha producido también obras hermosísimas. Estamos viendo algo muy parecido, también con piezas romanas, el cáliz de Doña Urraca. O, por ejemplo, el maravilloso cáliz de Silos, que no le va la saga en belleza. Pero he puesto estos dos ejemplos, pero cualquiera sabe que hay cientos de miles de cálices maravillosos, labrados, y piensen ustedes que todos tienen la misma función, contener el vino de la misa. Luego realmente son copas como cualquier otra. También tengo que decir que no solamente, bueno, aquí estamos viendo algún ejemplo más, tengo que decir también que los recipientes tienen su propio valor y que también los recipientes han sido objetos de verdaderos virtuosismos en la historia del arte y del oro y de la plata, en la orfebrería sobre todo, pero no solo en la orfebrería, porque vemos aquí, por ejemplo, que en esta copa bizantina como lo que es el metal se alía con otro elemento entonces raro que